3. Bueno, muchachos, bueno, antes que todo, espero que tengan buenos días, buenas tardes y todos los buenas que existen. Voy a generar estas cláusulas de videos para poder acelerar el aprendizaje, ¿me entienden? De lo que nosotros estamos observando en el curso propiamente tal. Nosotros hasta el momento hemos visto vectores, sus características. Ya sabemos que los vectores se caracterizan por tener una serie de atributos, entre ellos la magnitud. Dijimos que tenían dirección, dijimos que tenían sentido, ¿se acuerdan? Pero más allá de la teoría en sí, lo importante es muchachos, analizarlo desde el punto de vista matemático, ¿vale? Entonces, en este sentido, existen formas de poder representar un vector. La primera forma es la forma eh, gráfica. La voy a anotar por aquí. La forma gráfica. La forma gráfica consiste en representar un vector en lo que nosotros conocemos como el plano cartesiano. Plano cartesiano que se caracteriza por tener componentes x, menos x, e y menos y. Se caracteriza por estar en cuadrantes, donde el cuadrante 1 será positivo, positivo, el cuadrante 2 será negativo, positivo, el cuadrante 3 será doblemente negativo, y así llegamos al cuadrante 4, en donde será positivo, negativo. Entonces, un vector en el plano cartesiano se representa con una flecha que tiene una punta, que es la que estoy dibujando, y tiene una cola, que es la que está acá. En donde la magnitud del vector se simboliza con dos slash a cada lado y representa la distancia que existe entre cola y punta. La dirección queda representado por este ángulo y el sentido queda representado por el cuadrante donde éste está actuando. Entonces, si un vector está en el primer cuadrante, su dirección será esa alfa que yo coloqué ahí. Si el vector está en el segundo cuadrante, su dirección será esta alfa que está acá. O sea, ese ángulo en el fondo. Voy a ponerle a esto alfa. Por lo tanto, ese ángulo, la dirección de ese vector, será 180 menos alfa. Siempre medido desde el punto 0,0, que es el que está acá. Si el vector se encuentra en este cuadrante, el alfa que buscamos es este. Y la dirección del vector será de aquí hasta acá. Es decir, esa línea que voy a sombrear será 180 más alfa. Ya van a entender en los ejemplos. Y si el vector se encuentra acá en el cuarto cuadrante, en donde es este alfa, bueno, comprenderán que ese ángulo, no voy a graficar la distancia para no seguir enredando el dibujo, será 360 menos alfa, o sea, la vuelta completa, muchachos. Llegamos acá y nos devolvemos alfa. Esa es la primera forma de representar un vector. La segunda forma de representar un vector se llama la forma cartesiana, que es, sin lugar a duda, es la más importante, es la más utilizada junto a la forma polar, en donde ese mismo vector A, le coloco un gorrito como vimos en clase, ahora lo simbolizo con respecto a sus coordenadas x, y. Por lo tanto, el vector A será 2,6. Un vector B será, por ejemplo, menos 3,4. Y así puedo seguir. Y la principal característica es que esto me permite graficarlos en el cuadrante, en la gráfica. El vector A, por ejemplo, ocupa dos espacios en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Y. Lo grafico y ahí está el vector.
El vector b, en este caso, está desplazado -3 puntos o -3 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 hacia arriba. Puntito, puntito. Ahí está la punta del vector y ahí grafico la flecha, ¿se fijan? Ese es el vector. La otra forma de representar un vector es la forma vectorial. La forma vectorial es muy parecida a la forma cartesiana, con la única diferencia es que al vector A, como tal, a la coordenada X, yo le agrego un vector unitario que es Y tongo, y a la coordenada Y, yo le agrego un vector unitario que se llama J tongo. Estos vectores, para lo único que sirven, muchachos, es para decirnos, mira, si tiene Y, está con X, si tiene J, está con Y. Y si el vector tuviera una tercera componente, sería, bueno, más 7, por ejemplo, K tongo. O sea, K simboliza al eje Z. En el caso del vector B que le grafiqué, sería -3 Y tongo más 4 J tongo. Forma vectorial. Y la otra forma importante que me interesa que tengan ustedes en consideración es la forma polar. La forma polar, bien digo, a diferencia de las otras dos formas, el mismo vector A se representa en función de un radio de giro y la dirección del vector. Entonces, antes que me pregunten por qué un radio, porque si ustedes se fijan, ahí tenemos el vector, ahí está el plano cartesiano. Si este vector comienza a girar, ustedes concordarán conmigo que me formará una circunferencia, muchachos. Ahí me quedó un poquito chueca, pero creo que se entiende la idea, ¿no? Una circunferencia, en donde la distancia, miren esto, la distancia que hay desde el centro hasta cualquier parte de la superficie es el radio. Y si ustedes se dan cuenta, si yo formo un triángulo rectángulo, puedo deducir que ese radio será la raíz de los catetos. Y aquí viene lo importante y lo interesante. Resulta que los catetos es X e Y. Entonces, R es la hipotenusa. Es decir, en el caso del vector A, los catetos serían 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esa es la fórmula para obtener la raíz a partir de los catetos. En la calculadora sería 2 al cuadrado más 6 al cuadrado, le aplico raíz, sería 6,32 unidades. No le he colocado nombre al vector. O sea, el radio es la hipotenusa y es lo mismo que la magnitud. ¿Se fijan? O sea, la forma polar está en función de la magnitud, por un lado, y está en función de la dirección por el otro. Eso es interesante, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿cómo calculo yo el alfa? El alfa, muchacho, obedece a una función trigonométrica muy importante, que es la tangente a la menos 1. Bueno, esta ya está a la inversa. Pero en palabras simples, ustedes para calcular el alfa, tienen que dividir el cateto Y en el cateto X y sacar el alfa respectivo. En el caso de ese vector en particular, sería la tangente a la menos 1 del cateto Y. Cateto Y en el primer caso es 6 partido en 2. Y si yo ingreso esos valores a la calculadora, Shift tan de 6 medios, me queda un ángulo de 71,56 grados. O sea, el vector A en la forma polar no sería nada más que 6,32 punto y coma 71,56 grados. En otras palabras, cuando yo tenga un vector que esté en grados, yo voy a estar hablando de su forma polar. Sigamos. Entonces, basándonos en ese caso, hagamos entonces la representación polar del vector B. ¿Ok? Entonces, el vector B, al igual que el vector A, puede ser escrito en función de su radio y de su ángulo. Su radio, por fórmula, no es más que la raíz, fíjense bien, de los catetos, en donde este es -3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y con la calculadora, raíz, bueno, vamos los catetos primero, -3 al cuadrado más 4 al cuadrado, le pongo es igual y aplico raíz. O sea, eh, sería el triángulo fundamental de Pitágoras. 5 sería la magnitud. Y la dirección, aquí deben tener cuidado. Chequeen la dirección.
está en el segundo cuadrante. Que esté en el segundo cuadrante implica, muchachos, implica que yo debo ocupar esta fórmula. 180 menos alfa. ¿Cómo sé que está en el segundo cuadrante? Porque la primera coordenada del vector, de hecho ahí tengo su gráfica, la primera coordenada del vector es negativa. O sea, para hallar esto sería 180 menos la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en este caso es 4, partido en el cateto adyacente. Esta es una de las tantas formas de poder hallar la dirección. Shift tan de 4 tercios. Esto me queda un ángulo de 126.9. Y como pueden apreciar, puedo escribir al vector B 5, punto y coma, 126,9 grados. Ese sería el vector B. Para poder colocar esto, ustedes tienen que apretar en sus calculadoras la tecla Shift, luego apretan la tecla Tan, colocan paréntesis, escriben 4, división 3, cierran paréntesis y luego le aprieta ANS. Y ahí le va a quedar en grados. ¿Vale? Muy sencillito. O sea, ustedes lo que han descubierto ahorita es cómo pasar de la coordenada cartesiana, que es esta que tengo acá, miren, esta es la coordenada cartesiana, a su forma polar. Y no es nada más que sacar la hipotenusa y la dirección y el ángulo. O sea, la pregunta sería, profe, ¿y cómo lo hacemos al revés? O sea, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, a ustedes le digo, mira, la coordenada, el vector B, por ejemplo, es el vector, voy a ocupar el mismo, 5, punto y coma, 129, no, 126, perdón, 99 grados. O sea, ahora yo le estoy dando a ustedes el R y el ángulo. ¿Se fijan? El R y el ángulo. Entonces, para poder hallar esto, recurramos a hacer la gráfica. Chequen. Tengo que el R es 5, o sea, la magnitud, pero ¿dónde grafico? Yo no voy a graficar en el primer cuadrante porque esta vuelta son 90. De aquí en 90 hasta 180. O sea, claramente el vector tiene que estar acá, porque está entre 90 grados en este eje y 180 grados en ese eje. Pero ya sé cuánto vale. Sé que vale 5. Ahora, concordarán conmigo que si hasta aquí es 180 y hasta aquí 126.9, si yo al 180 le resto 126.9, o sea, 180 menos 126.9, concordarán que el 53,1 grados es ese. Que dice 53,1 grados. Y lo paran, lo revisan, ¿vale? Entonces, me ha quedado un triángulo rectángulo. Yo le puedo dibujar su lado ficticio acá, ¿se fijan? Ahí. Y nuevamente nos damos cuenta que es un triángulo rectángulo en donde este sería Y y este sería X. Y afortunadamente existe una función que se llama coseno del ángulo, coseno de 53.1, y la definición nos dice que siempre va a ser el cateto que está al ladito del ángulo, en este caso es X, partido en la hipotenusa. Y miren, la hipotenusa es 5. Por lo tanto, X no es nada más ni nada menos que coseno de 53,1 grados multiplicado por 5. Y bajo esta misma lógica y sin tener que resolverlo, ustedes dirán que seno de 53.1 por 5 es igual al cateto Y. ¿Se fijan, estimados? Es igual al cateto Y. Ok, prosigo. Este proceso que le he mostrado se conoce, muchachos, como descomposición vectorial. En palabras geométricas, lo que yo tengo acá es la hipotenusa del triángulo rectángulo y una información que me permite calcular el ángulo interno. O sea, lo que yo busco con esta operación, que es pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, llamado descomposición, lo que busco son los valores tanto de X como Y o como Y. Entonces, coseno, coseno de 53 grados, punto 1, multiplicado por 5, es igual a 3.
lo que era lógico, porque ya habíamos tomado el ejercicio al revés. Y seno de 53.1 por 5 debe ser igual a 4. Es decir, el vector yo ahora lo escribo en coordenadas cartesianas. Y como ya lo había resuelto, obviamente tenía que ser el mismo. Pero hay un detalle. Y ustedes pueden decir, sí, profe, hay un detalle. El detalle es que bajo este método, en donde yo utilizo el ángulo interno, el 3 no me da con signo. Y yo sé que como este vector está en el segundo cuadrante, esto tendría que haber sido menos 3, ¿se fijan? Entonces usted me dice, profe, ¿es un error? No, no es un error. Usted puede imperativamente colocarle el menos y listo. Pero si usted quiere que le dé preciso, en vez de usar 53,1, va a usar el 126,9. Mire, corrobórelo. Coseno de 126.9 por 3, o sea, por 5, da menos 3. Seno de 126.9 por 5 da exactamente igual a 4. Vuelvo a insistir, le voy a colocar nombre a esto. Para nosotros se llama descomposición vectorial. ¿Ok? Sigamos, muchachos. Ok, perfecto. Vamos a pasar raudamente a lo que son las propiedades. Pero antes, les voy a dejar planteado a ustedes, alumnos míos, algunos ejercicios. Miren, por ejemplo, este vector que le voy a colocar menos 5,8, pásenlo a coordenadas polares. Este vector que le voy a colocar 50,120 grados, pásenlo a coordenadas de x, y, o sea, coordenadas cartesianas, no se lo olvide. Son las famosas coordenadas cartesianas. Y este vector, mire, ya le voy a colocar nombre, miren, 100 newton aplicados en 60 grados, páselo a coordenadas x, y. Hagan esos 3 ejercicios dentro del video y obviamente los vamos a revisar en clase, ¿vale? Quiero que entiendan algo importante de esto, visto desde el punto de vista estructural, como la carrera que a ustedes les compete, ¿vale? O sea, lo que me permite hacer lo que yo estoy haciendo es que supongan ustedes que tienen una edificación por aquí. Y por X razón, ese día el viento no atacó así, sino atacó así, ¿vale? Entonces ustedes pueden ocupar lo que hemos aprendido hasta ahora y dicen, mira, si le hago un plano cartesiano de referencia, me puedo dar cuenta que este vector ataca en el eje 4, ¿vale? Pero lo bueno de esto, que lo vamos a ver con las propiedades de suma, es que si yo descompongo ese vector, le puedo sacar el vector horizontal y le puedo sacar un vector vertical. En otras palabras, cualquier vector diagonal, ¿vale? Puede ser escrito por la parte que ocupa en X, que sería este vector que voy a rayar, y con la parte que ocupa en Y, que sería este vector que voy a rayar, que sería f sub y, y ese sería f sub x. Y eso es importantísimo, porque las fuerzas se pueden descomponer. Es decir, este vector diagonal ataca con la fuerza en x a esta viga, y con la fuerza en y ataca a este pilar. Y ahí existe una metodología de cálculo un poquito más compleja, pero estos son los cimientos que permiten definir todo lo que resta, ¿vale? Ok. Dicho aquello, procederé, muchachos, a analizar lo que son las propiedades vectoriales. Y hay propiedades súper interesantes y súper sencillas, en verdad. Y yo las voy a aplicar, no voy a darle teoría de... No, voy directo al grano. A mí me conviene siempre, muchachos, sumar en forma cartesiana. Mire, vector 4,5 está cartesiano. Vector 10, es un paréntesis, déjame hacerlo bien. Vector 10,30 grados. Forma polar. No me conviene sumarlo así, ni restarlo. Vector 3, menos 5. Forma cartesiana. Ahora, este vector, inmediatamente, muchachos, cuando ustedes lo vean en los ejercicios de aplicación, ustedes me lo van a pasar a coordenadas cartesianas. Y esto es importante que sepan, porque por lo menos conmigo, mis ramos y en todos mis ramos, vamos a ligar siempre a X con coseno. Insisto, por si alguno más avesado en la materia, que conoce un poquito más, puede ser al revés, puede que X vaya con seno, pero eso es cuando se ocupa el otro ángulo. Yo siempre ocupo el ángulo ligado al horizontal.
Por lo tanto, el coseno va con X y el seno va con Y. Entonces, para calcular este valor de acá, muchachos, ustedes en su calculadora colocan, miren, coseno del ángulo, coseno de 30 por 10. O sea, ahora la coordenada X vale 8,66. El otro sería la vertical, seno de 30, 10. La otra sería 5. Listo. Y yo siempre voy a intentar dejarlo así, ¿vale? Entonces, las propiedades de suma o resta se simplifican en la siguiente operación. Y esto quiero que lo entiendan. Mire, supongamos que defino un vector D ficticio y este vector D va a estar multiplicado, fíjense, con 3, que es un escalar, del paréntesis de B menos A, ¿vale? Más 4 veces C. Sencillito, hagamos este ejercicio. Un escalar, que es un número, lo que hace es multiplicar al vector. Aquí lo podemos ver. Lo multiplica. Es decir, lo amplifica. Si el vector C normalmente es 3, menos 5, al ser multiplicado por 4, que es el escalar, me va a quedar 12 menos 15. Resolvamos este ejercicio. Igual que en las propiedades numéricas que nos enseñan cuando somos pequeños. Mire, paréntesis del paréntesis. ¿Cuánto vale B? Lo descubrí recién. 8,66. Punto y coma. 5. Por lo general, yo suelo colocarle punto y coma cuando uno de las coordenadas me dan decimales. Cuando no los coloco así con una comita, ¿vale? Yo creo que se entiende eso. Menos 4,5. Ahí está. Cierro paréntesis. Más 4 veces C. Bueno, hagamos al tiro la operación. 4 por 3, lo dije recién, 12. Y 4 por 5 me da, dije menos 15 recién, perdón, menos 20. Ahí sí. O sea, lo amplifiqué. Lo aumenté 4 veces lo que era. Bueno, para seguir resolviendo, el 3 no puede operar sin que estos no sean restados. Entonces, esto es lo importante que quiero que comiencen a entender. Las X serán operadas entre las X. Aquí es 8,66 menos 4. Sería 4,66. Punto, coma. 5 menos 5. Ese número es 0. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, se cierra el asunto. Se cierra. Más 12, menos 20. Ahora, recién, ese 3 multiplica los de adentro. 3 por 4 son, bueno, 3 por 4 es 12, pero los 66 los mejor lo calculo con la calculadora. ¿Vale? ¿Para qué me voy a complicar? Es 13,98. ¿Vale? Paréntesis. Y 3 por 0, 0. Coloco el 0, porque son coordenadas. Más 12, menos 20. Y si ustedes se dan cuenta, muchachos, lo que tengo es que tengo dos coordenadas aquí, un vector de dos coordenadas, y acá también. O sea, los puedo operar finalmente. ¿Y qué es lo que hago? Lo mismo que apliqué recién. Es decir, las X con las X y las Y con las Y. O sea, 13,98 más el signo que está entre ellas, miren, más 12, me queda 25,98. El último paréntesis tuvo de más. Coma, 0, menos 20, punto y coma, porque es un número decimal, menos 20. Y listo. Ahí está el vector D. Ahora, ¿qué le puedo calcular a este vector D? Le puedo calcular la magnitud. ¿Qué dice la magnitud? Mira, toma los catetitos, 25,98 al cuadrado, más menos 20 al cuadrado. Ahí también se van a empezar a dar cuenta ustedes que yo puedo colocar 20 o menos 20, es lo mismo. Porque todo número al cuadrado, aunque sea negativo, me va a quedar positivo al fin. Esto me queda que el vector D es igual a 32,79. Esa es la magnitud. ¿Vieron? Y le puedo hallar el ángulo, la dirección. Entonces, ¿en qué cuadrante está? Positivo o negativo, dicen ustedes. Ah, cuando es positivo o negativo, según lo que dijo el profe, son 25 unidades para acá y 20 para abajo, o sea, el vector está aquí. O sea, yo para poder hallar ese ángulo, al 360 le debo restar el alfa. Ese es mi alfa. Ok, vamos.
quizá aquí debería colocar distintos vectores para que no se confunda, o sea, distintos ángulos. Pues vamos a hacerlo así, vamos a decir que beta es la vuelta hasta aquí, ¿vale? Entonces beta es, es 360 menos alfa, y alfa ustedes ya saben que siempre se va a calcular como la tangente a menos 1 del cateto opuesto, que siempre sí, 20, partido en 25. Entonces aquí les voy a enseñar otro truco. Para que nunca les haga mal esta operación, ustedes van a ingresar los números como si ambos fueran positivos. ¿Ok? Por simplicidad. 360 menos la shift tan de 20 sobre 25.98. El ángulo, miren, el ángulo beta o la dirección beta que busco de ese vector es igual a 322,4 grados. Por tanto, muchachos, el vector D, para resumir, en coordenadas cartesianas es 25.98, punto y coma. En coordenadas vectoriales, 25.98 acompañado de ese vector unitario. Y en coordenadas polares, el mismo vector es 32,79, su radio, punto y coma, 322.4 grados. Así de interesante. Así de interesante. Bien, eso es lo que querían que observara. También me es importante que entiendan geométricamente la propiedad de la suma, porque la vamos a ocupar mucho en los ejercicios más complejos que se nos van a adentrar más adelante. Si yo, por ejemplo, tengo, puede ser otro color, sí está bien, el color negro, un vector que se mueve para allá, por ejemplo, y después se mueve para arriba, otro vector distinto, un desplazamiento, por ejemplo. Supongo que algo se avanzó 2 kilómetros para la derecha y 3 kilómetros para el norte o para arriba. Existe el vector desplazamiento o el vector suma de estos dos o el vector resultante de estos dos, que siempre, muchachos, escuchen esto, siempre va a ser, supongamos que este es el vector C que busco, el vector C, sombrerito, siempre va a ser el vector que nace en la cola del primer sumando, o sea, 2, en coordenadas sería 2,0, ojo, ¿por qué 2 y 0? Porque está en X, X vale 2, pero Y vale 0, más 0,3. ¿Y por qué 0,3? Porque en X, perdón, no, falso, esto, falso. 2,3. Porque en X quedó en 2, si ustedes se fijan, en X quedó en 2, y luego en Y subió 3 espacios. Quedó en 2 y subió 3 espacios. Aunque en estricto rigor, el desplazamiento comienza ahí, no. Muchachos. Perdón. Sería 0,3, porque de aquí nosotros inventamos plano cartesiano de referencia y nos queda en 0. 0 en X, 3 hacia arriba. Entonces nosotros ya hemos visto la suma, ¿sí o no? Los X con los X, es decir, 2 más 0 y 0 más 3. Es decir, ese sería el vector C. Pero curiosamente, muchachos, yo si le saco la magnitud a este vector, sigo aplicando las propiedades de Pitágoras. Es decir, esa hipotenusa es 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Que es lo mismo, muchachos, si ustedes hubiesen mirado esto desde un principio del punto de vista geométrico. ¿Se fijan? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, aplico raíz, me da una longitud del vector, de 3,6. ¿Ok? Vale. A lo que voy es que este vector diagonal es la suma de sus componentes. Y vuelvo a insistir lo que dije hace un rato. Siempre un vector diagonal puede ser descrito en función de lo que ocupa en Y y lo que ocupa en X. Al revés. En X y en Y. ¿Ok, muchachos? Eso era algo interesante. Entonces también les voy a dejar un planteamiento en el mismo video. En donde yo les voy a decir, miren, que el vector A, otro ejercicio serían esto, es menos 4, menos 5. El vector B es
3, menos 2, y el vector C se lo voy a dar en coordenadas polares, 12,30 grados. Entonces yo les pido calcular el vector D, que será 4 veces C menos A, más 3 veces D, no, D no puedo, creo que estoy usando el D, A más B. Usted debe seguir el proceso despacito para cumplir con este ejercicio, ¿vale? Y aparte le voy a dejar planteado otro ejercicio acá para que ustedes lo puedan resolver. Le voy a colocar que ahora me calculen el vector F, y el F lo voy a hacer depender de D. O sea, si ustedes no me sacan D, no van a saber cuánto les vale F. 3 de B menos A. O sea, deben seguir el procedimiento que yo recién planteé para poder resolver este ejercicio, ¿vale? Bueno, existen otros productos y les voy a presentar dos. Existen otros productos, que es el producto punto. Ahí dice producto punto. Producto punto A punto B, así se llama, es igual a la multiplicación de la coordenada X del vector A por la coordenada X del vector B, más la multiplicación de la coordenada Y del vector A por la coordenada Y del vector B. Eso es el punto de vista del producto escalar que se produce. Y desde el punto de vista de fórmula, eso no es nada más que la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo de separación entre los dos vectores. En otras palabras, si yo tengo un vector en este plano cartesiano cuya coordenada es 2,3, ese sería mi vector A. Si tengo otro vector por acá cuya coordenada es 4,3, hay un ángulo entre ellos, miren, hay un ángulo entre ellos que se puede calcular, un alfa. Ese se puede calcular recurriendo a la geometría, que es sencilla, pero se puede calcular también recurriendo a las fórmulas que le estoy planteando ahí. Sabemos que el vector A, por lo que ven en el gráfico, yo les dije que era 2,3, ¿verdad? Vamos a asumir que este es 4,2, voy a colocarle 2 a este mejor. Y el vector B, en este caso, muchachos, es 4,2, siempre colocando el vector X primero. Entonces, el A punto B, ustedes lo van a calcular, como dice la fórmula, la expresión dice, la coordenada X del vector A, X, por la coordenada X del vector B, o sea, sería 2 por 4, más la coordenada Y del vector A por la coordenada Y del vector B, es decir, 3 por 2. 4 por 2 son 8, más 3 por 2 son 6, y 8 más 6 me da 14, muchachos. 14. Luego voy a calcular estos dos. Estos dos son sencillitos porque ya lo hemos visto, miren, la magnitud de A, que es lo que es raíz de sus catetitos al cuadrado. Listo. La coordenada B es la raíz de sus catetos al cuadrado, o sea, fácilmente calculables. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, le aplico raíz, me queda 3,6. 3,61. 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, le aplico raíz, me queda 4,47. ¿Vale? Entonces, según la fórmula, me dice esta fórmula. A punto B, 14, igual a 3,61 por 4,47. Estoy haciendo esto. S por S por el coseno del ángulo de separación. Ese 14 se mantiene intacto donde está. Y los otros dos pasan a dividir previamente multiplicado, o si quieren lo multiplica después, pero los dos pasan, muchachos, a dividir. Ahí está. Entonces, 14 partido en 3,61 por 4,47. Me va a quedar que el coseno de alfa es igual a 0,87. Ahora, para yo sacar el ángulo, al igual que recién como lo hice con la tangente, tangente a la menos 1 es coseno a la menos 1 de 0,87. Y eso se hace así, mire, shift cos en su calculadora, paréntesis 0,87, cierran paréntesis, y me da que el ángulo de separación es de 29,5 grados.
Que Dios los bendiga, muchachos.